Dios le dijo a Josué: tú eres un varón esforzado y tú eres un varón valiente. Yo puedo hablarte toda la noche del esfuerzo y de la valentía, pero no es el tema hoy. Pero puedo decir que ustedes hoy han venido y que el Señor va a hacer algo. Dios siempre se mueve cuando hay oración. Dígalo fuerte: Dios siempre se mueve cuando hay oración. ¿Lo puede repetir? Dios siempre se va a mover cuando hay alguien que ora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si movemos a Dios esta tarde? Porque Dios siempre se mueve con los que oran. La Biblia se ha dejado mostrar y Dios se ha dejado ver, y hemos podido ver que cada vez que alguien oró, Dios hizo. Y cada vez que alguien fue a mendigarle a Dios, Dios no hizo. Diga conmigo: hay oraciones y hay mendicidad. No sé si esa palabra está bien, pero hay gente que en vez de orar mendiga a Dios. La gente que mendiga a Dios es gente que no sabe que es hijo de Dios. Por eso mendiga. Y no solo que le mendiga a Dios, sino le mendiga a la gente. Miren, son personas que no tienen fe. Y entonces, cuando alguien le pregunta: ¿y cómo estás? Bien, pero no tengo trabajo, pero sabe que no, ¿qué? Porque, y le está mendigando allá al hombre, ya ni siquiera a Dios, sino al hombre, para que el hombre, a ver si el hombre le suelta algo, una platita, un prestamito. Y nosotros que somos sanjuaninos somos peor con la tonada. Bien, más o menos. Y ponemos esa carita. Entonces, cuando cantamos estas canciones que acabamos de cantar, son muy fuertes. Yo sé que tú mueves montañas, yo sé que tú lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo sé que tú lo harás otra vez. Son canciones que acabamos de cantar, que no deben ser momentos para entrar en la palabra. Al contrario, deben ser momentos para establecer algo en mi vida. Y están aquellos que mendigan, pero aquellos que creen en Dios. Y a pesar de cualquier adversidad, han decidido creer en Dios. Y creer en Dios no tiene que ver con lo que siento, sino con lo que yo muestro. Diga conmigo: creer tiene que ver con mis acciones. O sea, no me digas que crees si no te bajas de la barca. Dice la Biblia que le dijo: ¿eres tú, Jesús? Sí, soy yo. Bueno, entonces, si eres tú, ordéname que yo me baje de la barca y camine sobre las aguas. Bueno, Pedro, ven. Y Pedro podría haber dicho: sí, no, tranquilo, creo en ti, Jesús, ya te estoy viendo más de cerca, ya sé que tu voz. No creyó con la mente, sino con todo su ser, y avanzó. Y caminó sobre las aguas. Entonces la acción, diga conmigo, la acción le habla a Dios. No solo mi momento de rodillas, sino mis acciones. Yo puedo estar 5 horas de rodillas orando, pero luego mis acciones en mi vida están mostrando nada. Diga conmigo: oración tiene que ver con orar en todo tiempo. Y orar en todo tiempo es tener fe en todo tiempo. Orar en todo tiempo es preguntarle a Dios antes de yo hacer algo, en todo tiempo. Es consultar con Dios. Es antes de hacer algo: Señor, ¿qué tú dices? Estoy orando. Es comenzar a ver la televisión. ¿Qué tú dices, Señor? Es antes de firmar un negocio. ¿Qué tú dices? Es antes de visitar a alguien que está enfermo. ¿Qué tú dices, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Diga conmigo: oración no tiene que ver con cerrar los ojos y hablarle y hablarle.
Oración tiene que ver con mostrar lo que hay dentro. Dice la Biblia que yo soy el fruto de lo que estoy adentro. Yo, mi exterior, es el fruto, el resultado de lo que yo soy por dentro. Eclesiastés lo dice, el proverbio lo dice. Según el hombre es en su corazón, entonces será en su caminar, en su exterior. Como las aguas reflejan tu rostro, así tus acciones reflejan lo que hay por dentro. Yo he visto y he conocido gente que ora mucho tiempo, pero solamente el estado o la acción religiosa de hacerlo, pero no cambió en su vida. Sigue siendo igual. Por eso la palabra velada en todo tiempo, dígale que tiene al lado, es en todo tiempo. Porque oración tiene que ver con hablar y escuchar. Diga, hablar y escuchar. Preguntar y que me respondan. Y yo responder cuando se me pregunta. No solo con mi boca, sino con mi accionar. Las acciones hablan mucho. De hecho, tus acciones le van a enseñar más a tus hijos que tus palabras. Tus acciones. Entonces tienes que entender que mi vida en sí debe ser una vida de oración. Aún en mis sueños, aún en mi despertar, aún cuando estoy haciendo algo, yo estoy orando, estoy hablando, estoy encomendando mis acciones a Dios. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera vamos a comenzar a escuchar a Dios. Diga conmigo, una cosa, dígalo fuerte, una cosa es la palabra de Dios. Diga, es lo que dijo Dios. Diga, y otra cosa es lo que Dios está diciendo ahora. Amén. Hay una palabra dicha por Dios, pero también Dios quiere hablar ahora. Hay una palabra escrita por el Espíritu Santo a los hombres, dicha a los corazones de ellos, pero también hay una palabra, hay una voz que Dios, hay algo que Dios quiere decirnos hoy. Dios, diga conmigo, Dios habla. Dígalo fuerte, Dios habla. Los apóstoles decían, habla que tu siervo escucha. Isaías decía, háblame. A uno de los hombres que Dios más le habló fue a Isaías, fue a Jeremías. Por 100 años Dios le estuvo hablando todos los días a un hombre llamado Noé. Yo con mi esposa vimos en internet la copia exacta de el arca de Noé. La copia la han hecho en un lugar del mundo, no sé. Lo vi en internet ayer y es más grande que este salón, pero es como 5 pisos hacia arriba. La pregunta es, ¿cómo 3 hombres pudieron hacer eso? ¿Cómo? Les llevó 100 años construirla, pero no tenían las herramientas sofisticadas que hoy se necesitan. ¿Qué tan perfecta lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Yo miraba las fotos y decía, las personas se veían así de chiquita ante algo tan inmenso. ¿Dónde estuvieron las escaleras? ¿Dónde estuvieron los ascensores? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para doblar, para ponerle la forma a las maderas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue tan exacto si todavía no se hizo? O sea, el primer transatlántico que se hizo seguramente fue el de Noé. Algo que iba a resistir las aguas, la fuerza de esas aguas. Necesitaba precisión. Diga conmigo, precisión. Dígalo fuerte, yo sé que está aquí para algo grande. Precisión. Un poquito más fuerte, precisión. O sea, necesitaba exactitud. Dígalo, exactitud. Precisión, exactitud. Necesitaba fuerza, necesitaban astucia. Yo le decía a mi esposa, estaba Noé con sus hijos, 2 o 3. No me pregunte cuántos, pero eran dos hijos creo que tenía. ¿Cómo lo hicieron? Yo estoy seguro que estaban los ángeles de Dios ayudando.
Yo estoy seguro que el Señor venía y les ayudaba. Ellos estuvieron ahí 100 años construyendo algo. Más allá de todo eso, la pregunta es: ¿de dónde sacaron una construcción tan, un mapa, ¿cómo se le dice? Un plano tan perfecto, tan perfecto? Vení, Enzo, vení. Párate. Avanza. Hasta ahí. Subí el primer escalón. No toques el segundo, pasa al tercero directamente. Avanza. Dobla tu mano izquierda. A tu mano izquierda. Toma la Biblia. Baja. No. Salta. Anda a tu lugar. De esa manera Noé se movía. Por eso fue tan preciso. Porque Dios le decía qué hacer, cuándo parar, dónde mirar. Es que, ¿qué sucedía con Noé? Pregúnteme, ¿qué sucedía, pastor? Dios le hablaba y él hacía. Dios le hablaba y Noé hacía. Dios le hablaba. Dios le habló a Noé. Dios quiere hablar al mundo hoy. Habrá alguien que preste su corazón. Habrá alguien que preste su corazón a Dios. Esta tarde, este tiempo, esta temporada. Levante su mano y diga: háblame, Señor, que tu siervo quiere escucharte. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Dios quiere hablar. Aleluya. Miren, siéntese. Hay tantos sordos en el mundo. En ese tiempo todos estaban sordos. Solo había un hombre que podía escuchar. Y desde el Génesis Dios comienza a hablar con Adán y Eva. Dios siempre quiso hablar. Dios quiere hablar hoy. Es que cuando Dios habla, el tiempo se detiene. Es que cuando Dios habla, la creación toda queda atenta. Cuando Dios habla, la creación, todo lo creado queda expectante, temeroso. Todo se sujeta a lo que Dios habló y a lo que Dios habla. Es que cuando Dios habla, se trata del creador de todo lo que ves y de todo lo que no existe en ti. Porque el ser humano tiene la valentía o la osadía de decir que lo que desconoce no existe. Pero hay cosas infinitas que existen y que tú y yo nunca conoceremos, pero existen. Dios, cuando habla, lo que existe para nosotros y lo que no existe para nosotros se sujeta a Él. Diga: Dios habla. Él es el creador de todo. Él es el creador de todos. Y cuando Él habla, todo se le sujeta. Dice la palabra de Dios que cuando terminó Noé de arreglar la última parte del arca, cuando él levanta la mirada, ve ya a los animales viniendo a esa barca. ¿Cómo yo me pregunto, cómo esos animales de dos en dos venían a la barca? Si no tenía sogas, o sea, Noé no podía ir a traer los leones, los elefantes, las jirafas, los búfalos, no sé, póngale la serpiente, lo que venía, todos los animales de dos en dos, miles, cientos, venían de dos en dos. ¿Cómo? Ellos estaban escuchando la voz de la atracción de Dios, la voz que los atraía. Noé solo tuvo que hacerse a un lado y los animales, faltaba que le dijeran: gracias, Noé. Pasaban, entraban. Es que cuando Dios habla, nadie puede resistírsele. Y Dios quiere hablar.
Dios quiere hablarle a San Juan. Dios quiere hablarle a la Argentina. Dios quiere hablarle a América Latina. Dios quiere hablarle al mundo. Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablarle a tu corazón. Dios quiere hablarte a tu familia. Dios quiere hablarle a tus hijos. Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Dios habla. Diga: mi Dios habla. Miren, se trata de aquel que no envejece. Se trata de aquel que no se da vuelta. O sea, no cambia las cosas. Se trata de una voz infinita. Se trata de una voz cuerda. Una voz seria. Una voz de mando. Y yo puedo decirte algo: cualquier voz puede ser ignorada, pero cuando Dios habla, todo el mundo, el sol, las estrellas, los planetas, los animales, toda la naturaleza, todo. Por eso cuando Jesús dijo: quédate quieto, mar, el mar vino a bonanza. Es que cuando Dios habla, todo el mundo debe respetar esa voz. Nada puede ir en contra de esa voz. Diga: mi Dios habla. Tristemente, en aquel tiempo los israelitas escuchaban la voz de Dios a lo lejos. Dice la Biblia en Éxodo 19, versículo 18, que el monte Sinaí había como un humo en la montaña. El salmista dice que tu voz es como las muchas aguas embravecidas. Dice que Jehová había descendido sobre ese monte como un fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera a la voz de Dios, y que desde lejos el pueblo temeroso escuchaba cómo Dios hablaba con Moisés. Solo uno podía hablar con Dios en aquel tiempo. Todavía no había venido Jesús para que dijera las palabras que hoy abre un panorama, un camino amplio para todos nosotros de escuchar la voz de Dios. Satanás está hablando todo el tiempo, y Satanás le habla a tu mente todo el tiempo. Satanás le habla a tus proyectos todo el tiempo. La voz de las tinieblas carcome tu cabeza. Te dice lo que sí, te dice lo que no, todo el tiempo. Hay personas que entran en desesperación por acallar esa voz inmunda que le habla a sus oídos. Yo me acuerdo, a su corazón. Yo recuerdo que mi madre decía, cuando ella estaba en el manicomio, mi madre decía: yo sentía la voz de las tinieblas. Yo sentía la voz de Satanás que me decía: quítate la vida. Quítate la vida. Y me quise quitar la vida en algunas oportunidades. Y cuando Dios le habló a mi madre, porque mi madre, Dios la sanó, y cuando Dios la sana, mi madre estaba embarazada, y en el vientre de mi madre estaba mi hermana, que iba a ser abortada porque ella estaba destruida por las drogas que le daban a mi madre, producto de su enfermedad, que ahora sabemos que eran enfermedades de tinieblas. Diga: hay enfermedades llamadas demonios que hoy tienen que salir. ¿Cuántos dicen amén? Hay enfermedades hereditarias que tienen que irse de tu cuerpo esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Hay maldiciones que se tienen que ir. Hay demonios que tienen que soltar tu casa, tu vida, tus negocios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, bueno, la palabra no, la historia de mi mamá. Que cuando Dios la sana y ella iba camino al aborto hace 45, 46 años atrás, porque mi hermana estaba toda
Y si corría el riesgo de que una viva, la otra no, entonces le dijeron, tiene que abortar. Recupérese y luego vuelva a tener un hijo. Y cuando ella iba camino al aborto, escucha la voz. Y cuando mi madre me cuenta esto, me dice, yo sabía que era la voz de Dios, porque la voz de Dios, yo ya conocía la voz de Satanás, y esta voz era diferente. Y me dijo esta voz, como te sane a ti, sanaré, como te sane a ti, sanaré a la hija que llevas en el vientre. Aleluya. Yo conocía la voz del diablo, pero ahora, dice, empecé a escuchar la voz de Dios y parece aborto. Y para la gloria de Dios, mi hermana estaba completamente libre, completamente sana. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Diga la voz de Dios, diga la voz de Dios. Dios tiene que hablar para romper e ir en contra de todo lo que el diablo ha dicho sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios necesita una iglesia que se levante con fuerza y le diga a Dios, Dios, vuélvenos a hablar. Vuelve a hablarle a nuestro país. Que se escuche tu voz en mi casa. Que se escuche tu voz en mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo veo Génesis capítulo 1, más de 10 veces dice la Biblia, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, háganse las mares. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra. Y dijo Dios, que los mares produzcan seres vivientes. Y dijo Dios, que la tierra produzca hierba verde y árboles según su especie, que den semillas según su especie. Y fue así. ¿Qué dijo? Y dijo Dios. Y dijo Dios, y termina. Uno de los últimos, dijo Dios, hagamos al hombre. Habló Dios, hagámoslo. He visto en la Biblia cómo Dios ha hablado. La voz de Dios estuvo en el huerto. Todo el cielo se le sujeta. Todos los planetas que existen y los que no conocemos, todo se sujeta a Él. Llámeme loco si quiere, pero mi Biblia dice eso y yo he decidido creerlo. Cuando Dios dijo, sal cáncer del cuerpo de mi hija, el cáncer se fue de mi esposa. Cuando Dios habló, es que cuando Dios habla, ya no hay vuelta atrás. Y nosotros debemos provocar que Dios hable. Debemos provocar que Dios hable. Que Dios diga y suelte un decreto sobre este planeta. Que Dios diga, basta de muerte. Y tiene que suceder. Debemos provocar que Dios hable. La pregunta es, ¿con quién Dios habla? Y la respuesta es, Dios habla con sus amigos. Dios habla con sus hijos. Dios es el alfa. Dios es la omega. Dios habló ayer en el principio y Dios sigue hablando aún en el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Dios habla y todo se cierra. Dios habla y todo se abre. Diga, Dios habla y las tinieblas retroceden. Diga, si Dios se calla, Satanás avanza. Dios tiene que hablar. Dios tiene que hablar. Y Jesús nos dio el poder para hacer que Dios hable. Jesús nos entregó el poder para que Dios hable. Y es solamente y únicamente en la oración que el hombre tiene el privilegio de entrar en ese ambiente donde Dios puede hablar. Cuando Dios te dice sí, cuando Dios te dice no,
cuando Dios te dice ora, cuando Dios te dice declara algo, cuando Dios te dice decreta algo, cuando Dios te dice ata algo. El Salmo 25, versículo 14 dice que esa comunión es solamente con los que temen, y Dios le da a conocer mediante su voz a ellos su pacto, su voluntad. Yo siento que Dios está a punto de gritarle al mundo. Dice la palabra del Señor que estaban Jericó, los muros, y que Dios le dijo al pueblo: griten por mí. Cuando ustedes griten, yo voy a hacer caer eso imposible. Griten. Y dice la Biblia que ellos gritaron y los muros cayeron. Pero eso solamente es un simbolismo, aunque sucedió verídicamente. Es algo simbólico a lo espiritual, que cuando tú y yo tenemos una conexión con Dios y comenzamos a orar y comenzamos a hablar, y cuando Dios habla a través, dígale al que tiene al lado, tienes un privilegio de que Dios le puede hablar al mundo a través de tu boca. ¿Usted me está entendiendo? Que cuando usted ora y cuando yo oro y cuando la iglesia ora, Dios puede hablarle al mundo. Hemos pedido que Dios hable recién. Te he dicho que Dios habla recién, pero hay una estrategia que Dios le plació, y es que Él quiere hablar a través de ti. Él quiere hablar a través de ti. Tú eres la bocina de Dios. Si Dios te dice hola, tú dices hola. Si Dios te dice reprende, tú reprendes. Si Dios te dice hasta aquí, tú dices hasta aquí. Y el mundo espiritual se sujeta a la voz de una oración, por una conversación entre Dios y un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Diga, la oración tiene poder. Diga, la oración tiene poder. Decirle al que tenés al lado: Dios se comunica solo con los que oran. Dios no se comunica porque usted nació con visiones. Hay personas que tienen visiones, que ni conocen a Dios, tienen un montón de visiones. Dios me llamó para algo grande. Dios no se comunica porque tengas un don. Dios se comunica por oración. Diga, oración. Diga, por la oración. Dice la Biblia en Hechos 9:11 que Dios le habló a Ananías y le dijo algo: ve a donde se encuentra un hombre llamado Pablo, porque él en este momento está orando. Dios presta atención a los que oran. No puedes ver religiosamente la oración. No puedes ver inocentemente tu tiempo de oración. Escribí lo que dijo Martín Lutero: no puedo comenzar el día sin antes orar. Jeremías 33, lo voy a parafrasear lo que dice. Mire, lo hemos escuchado muchas veces, pero te lo voy a parafrasear. Jeremías 33 dice, te lo voy a parafrasear, amén. ¿Sí? Y parafraseado este texto, Jeremías 33:3, que lo sabe todo el mundo, y si alguien ha venido por primera vez, quiero que lo aprenda de esta manera: si tú me hablas, yo te hablo. O sea, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Pero lo vamos a parafrasear ahora para que lo entendamos. Jeremías 33 dice: si vos me hablas, yo te hablo. Si me hablas, yo hablo. Dice la palabra del Señor: si clamas, yo respondo. Y te diré cosas ocultas. Hay una historia de un hombre llamado Rex Owens. Y este hombre es impactante porque era un hombre de avivamiento.
allá en el año 1940, por ahí, en la Segunda Guerra Mundial. Él estaba estudiando en el Instituto Bíblico y estudiaron ellos y ellos vivían allá en Gales. Y cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba atacando Inglaterra. Oraron para que esa batalla Hitler no pueda doblegar a Inglaterra. Entonces, mediante la oración, dice que sucedió un bombardeo sobre Inglaterra a gran escala, sobre el lugar donde ellos estaban. Entonces él comenzó a orar y decir: Señor, que no gane Alemania, que Alemania pierda. Y comenzó a orar. Dicen las personas que este hombre era un hombre de oración, pero más que oración era intercesión. Oraba por gente, por la nación, por el mundo. Así que oró por aquella batalla donde Hitler estaba avasallando con Inglaterra. Así que en el 15 de septiembre de 1940, Winston Churchill escribía en su diario de guerra que en ese momento exacto en que las reservas se habían terminado, los nazis, o sea, la fuerza aérea de los nazis, en el momento en que ellos ya no tenían fuerzas para seguir peleando, algo hizo que los nazis se vayan. No saben qué. Escribieron: no sabemos cómo y por qué no siguieron bombardeándonos cuando ya estábamos vencidos. Ellos no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Cuando este hombre se da cuenta de que su oración ha sido escuchada, dice: voy a seguir orando para certificar que la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Así que no encontraron explicación a esto. Los nazis tenían a los ingleses en sus manos, dice la historia, pero en ese momento se retiraban. Ante esto, una sola respuesta prevalecía: Dios estaba respondiendo a la oración. Diga: Dios responde a la oración. Así que este hombre llamado Res comenzó a seguir orando, siguió orando y le pidió algo más osado a Dios. Miren lo que le pidió: haz que los alemanes se retiren al Mediterráneo. Y 6 meses después, Hitler declaró la guerra contra Yugoslavia y contra Grecia, seguido por la invasión de Creta y el norte de África. Descontinuado su interés de seguir bombardeando Inglaterra, finalmente una oración mayor hizo este hombre. Dice: Dios puso en el corazón de Res Howell orar que él hiciera que Hitler dirigiera su mirada a Rusia. 7 semanas después, el 22 de junio de 1941, el milagro ocurrió. Hitler inició su invasión a la Unión Soviética, lo cual fue el acto más insensato que Hitler jamás hiciera. La decisión que, a juicio de muchos, marcó la derrota final de Alemania. Diga conmigo: Dios contesta las oraciones. Lo que no sabía Hitler es que había un hombre y miles de hombres que estaban orando, que estaban orando. Cuando usted empieza a estudiar a Hitler, cuando usted más o menos empieza a observar, usted se da cuenta de algo. Lo más tonto que hizo Hitler es ir en contra de Rusia. Nadie se explica por qué lo hizo. Es como saber que vas a ir a perder en algo en un momento que no te convenía hacerlo, pero algo lo estaba llevando. ¿Qué cree usted? Él dijo estas palabras, este varón de oración: un día el Señor nos demandará la sangre de los que estuvieron a nuestro alrededor y nos reclamará: ¿por qué no tuviste compasión por ellos? ¿Por qué no clamaste a mí por los que conociste? ¿Por qué no hiciste vallado y te pusiste en la brecha por ellos? Un día Dios nos reclamará. Esta historia, escondida para muchos, puede ser sanjuaninamente un bolazo para algunos. Y te pueden poner todas las cosas, estrategias y un montón de cosas. ¿Por qué Hitler?
perdió la guerra. Pero la gente de oración sabe por qué el gigante Goliat perdió la guerra. ¿Por qué los madianitas perdían la guerra? ¿Por qué ahora, contra todos los pronósticos en contra de Israel, Israel sigue avanzando? ¿Cómo? ¿Por qué? El mundo en contra de ellos. Diga, hay poder en la oración. Quiero que se ponga de pie porque vamos a orar y declarar algo aquí. Hay un hombre en la historia de los avivamientos llamado Edward Payson. Él tuvo un ministerio poderoso. El secreto de este hombre fue que él escuchaba a Dios hablar, porque él hablaba con Dios. Yo quiero que digas algo cuando vayas a orar. Cuando alguien te pregunte, estuve hablando con Dios, voy a hablar con Dios. No diga voy a orar, diga voy a ir a hablar con Dios. Necesito escuchar qué Dios está diciendo y necesito que Dios me escuche. ¿Cuál fue el secreto de Edward Payson para vivir un avivamiento? Diga la oración, las charlas intensas que él tenía con Dios. Dice la historia que tanta fue su vida de oración que sus biógrafos constataban que a un cierto lugar de la cama de este hombre llamado Edward Payson habían 2 pocitos, y pudieron constatar que esos 2 pocitos en el piso habían sido hechos por las rodillas. Dice que sus batallas las ganaba orando. La Biblia habla de Gigi Ávila. La historia. Habla de Gigi Ávila, físico-culturista, campeón, segundo en el mundo. Se enfermó, buscó a Dios, Dios lo sanó y Dios le habló y le dijo: te voy a usar para ganar el mundo. Este varón, dice sus biógrafos, la gente que lo estudió, que oró por 41 días sin parar. Y que cuando él se paraba y le llevaban solamente la cucharita para que tome la sopa después de 41 días de ayuno y oración, cuando entraban a la habitación de él, la gente caía. Dicen que cuando le daban la copita, la cucharita con la sopa, la gente sentía el fuego, lo quemaba. Él se paraba en los escenarios y los paralíticos corrían. El cáncer se iba. Necesitamos una iglesia que vuelva a esto para poder ver muertos resucitados. Llámeme loco, ya estoy loco, porque no pienso como este mundo.